si estamos en presencia de un trato desconsiderado o descortés para con el ciudadano por parte del juez, podría estar incurriendo en una falta leve de responsabilidad disciplinaria. Sin perjuicio de que con carácter general, y así lo decía la Carta de Derechos del Ciudadano ante la justicia, esta justicia debe de ser atenta ante el ciudadano o con el ciudadano. Eso me parece que es algo fundamental. Pero podría actuar, pregunto, desde la ignorancia más absoluta y más en temas judiciales, ¿puede alguien instar a una actuación del Consejo del General del Poder Judicial o actuar de oficio, si me confirma pues algunos extremos que estamos contando de hoy? Bueno, otra derivada que hemos conocido hoy es que el juez Peinado ha multado a los abogados de la causa. Álvaro Jiménez, redacción de informativos, ¿qué argumentos alega el magistrado? Bueno, pues argumenta que han hecho pública información del caso que tenía que mantenerse en secreto y cita un ejemplo concreto, cuando todos comparecieron ante los medios de comunicación después de que Begoña Gómez declarase por primera vez ante el magistrado. Fue el pasado 18 de diciembre, hay que tener en cuenta que en las ocasiones anteriores la mujer del presidente del gobierno se había acogido a su derecho a no declarar. Entre todas las sanciones que el juez ha impuesto, la más alta ha sido de 5.000 euros y tendrá que pagarla precisamente el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho. Peinado le recrimina que explicara públicamente, y esto es literal, su percepción subjetiva del curso de la instrucción, y además le acusa de haber dejado pasar el plazo que tenía para presentar alegaciones a esa sanción, algo que, por cierto, sí que hicieron los otros abogados. Peinado cree que es un gesto de indiferencia o de menosprecio hacia él. Para los dos letrados de las acusaciones populares de Vox y de Hazte-Oír, es decir, para Marta Castro y Javier María Pérez Roldán, respectivamente, el magistrado ha impuesto una sanción bastante inferior de 500 euros para cada uno de ellos. Peinado lo justifica en que en su caso ellos hicieron declaraciones a la prensa, pero las hicieron después de que las hubiera hecho el abogado de Begoña Gómez. Gracias, Álvaro. Nos escucha ya Ignacio González Vega. Magistrado, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Antes de ir con este asunto, que es el que nos va a ocupar ahora en la tertulia y en el análisis, por enlazar con lo que veníamos hablando de antes, esa sorprendente para muchos actuación hoy del juez Peinado en Moncloa, el tono que ha empleado, según ha trascendido, el hecho de que exija una tarima para elevarse por encima en Moncloa del ministro. No sé si esto es muy habitual, no es habitual, o qué se hace habitualmente en cuestiones judiciales con este tipo de actuaciones. Bueno, al margen de la cuestión anecdótica de elevar o no la tarima, que por cierto hay que decir que el señor Rajoy, cuando era presidente del gobierno y declaró como testigo en la sala penal de la Audiencia Nacional, declaró no en el sitio habitual que tienen los testigos, que es enfrente del tribunal y más bajo, no en estrados, sino a la altura del público, sino que declaró en una esquina entre la posición del ministro fiscal y la del tribunal, cuestión que no es habitual. Pero bueno, más allá de eso hay que decir que si estamos en presencia de un trato desconsiderado o descortés para con el ciudadano por parte del juez, podría estar incurriendo en una falta leve de responsabilidad disciplinaria. Sin perjuicio de que con carácter general, y así lo decía la Carta de Derechos del Ciudadano ante la justicia, esta justicia debe de ser atenta ante el ciudadano o con el ciudadano. Eso me parece que es algo fundamental. Pero podría actuar, pregunto, desde la ignorancia más absoluta y más en temas judiciales, ¿puede alguien instar a una actuación del Consejo del General del Poder Judicial o actuar de oficio, si me confirma pues algunos extremos que estamos contando de hoy? Bueno, si se confirman efectivamente, pudiera cualquiera de las partes presentes allí o partes del proceso pueden presentar una queja ante el tribunal, ante el Consejo General del Poder Judicial, y esa queja, o ante el promotor de la acción disciplinaria, para ser más concretos, y esa queja o denuncia, bueno, pues se tramitará en su caso y tendrá que ser resuelta por la Comisión Disciplinaria del Consejo si procede o no la imposición de una sanción. Estamos hablando siempre como hipótesis. Vamos ahora con el asunto que estamos ahora analizando y que vamos ahora enseguida en la mesa de análisis con él. El tipo de sanciones es habitual, recordemos 5.000 euros a un abogado
en este caso dice que por haber incumplido, en su opinión, el deber de sigilo del abogado por comparecer ante los periodistas después de que Begoña Gómez declarase por primera vez ante el magistrado. Esto es habitual que usted, como magistrado, ¿qué valoración hace de esta sanción? 5.000 al abogado de Begoña Gómez, 500 euros a los de Hazte Oír y Vox. Bueno, al margen de la proporcionalidad, que luego hablaremos, hay que decir que los jueces, además de la función jurisdiccional que ejercitan, también tienen una función gubernativa que tienen con relación, por ejemplo, a las partes. Aquí, en este caso en concreto, el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que las diligencias del sumario serán reservadas y, a continuación, establece que el abogado o procurador de cualquiera de las partes que revele indebidamente el contenido del sumario podrá ser corregido con una multa que va de los 500 a los 10.000 euros. Y en este caso, esa es la norma que precisamente ha aplicado el señor Peinado. El juez le censura incluso que no presentase alegaciones contra el intento de multarlo. Para el magistrado esa actitud evidencia menosprecio, clara indiferencia, total desinterés, o que está huérfano de argumentos. Sí, además hay que decir que es una de las causas por las que establece esa sanción de 5.000 euros, totalmente desproporcionada con relación a las otras partes a las que les pone una sanción de 500 euros. Pero más allá de eso, creo que hay que hacer énfasis en algo que me parece también una irregularidad evidente. Es el hecho de que cuando el juez Peinado abre una pieza separada de lo que incorrectamente llaman multa para imponer una multa coercitiva, no es una multa coercitiva, sino que es una sanción administrativa, bien, en la providencia que inicia esa pieza separada, requiere a las partes, a los tres letrados, les requiere para que manifiesten si realizaron el día 18 de diciembre, quiero recordar, esas manifestaciones ante los medios de comunicación sobre lo acontecido en la sala de vistas del edificio judicial. Bien, yo creo que esa providencia es claramente irregular y no se compadece con lo que es un expediente disciplinario o sancionador, donde en este caso los letrados, como partes de un procedimiento sancionador, no están, desde luego, en modo alguno, están obligados a reconocer los hechos o a hacer una confesión de los mismos. Y aquí lo que se le pide a los letrados es que reconozcan que efectivamente han hecho esas manifestaciones públicas ante los periodistas. Insisto, es totalmente contrario a los principios del derecho sancionador. ¿Por qué al abogado de Begoña Gómez 5.000 euros y 500 solo a Vox y la organización ultraderechista Hazte Oír, si los dos hicieron declaraciones? Sí, en el auto, que tampoco en realidad es un auto, es un acuerdo, porque estamos dentro de las funciones gobernativas del juez, el propio señor Peinado lo explica en uno de sus fundamentos, y dice en concreto que el señor Camacho, el letrado señor Camacho, por las grabaciones que han aportado los medios de comunicación que fueron en su momento requeridos, se le ve que es el primero que hace las declaraciones y además las hace in extenso, y que los otros dos letrados, tanto el de Hazte Oír como el de Vox, intervienen a continuación. Pero, sobre todo, lo que marca esa diferencia entre el importe de la multa del señor Camacho y el de los otros dos es básicamente en lo que tú apuntabas antes cuando me decías que le echa en cara al señor Camacho ese desinterés, esa indiferencia precisamente por no haber hecho alegaciones en el plazo que se le había otorgado, es decir, por no haber reconocido los hechos, cosa que, insisto, es algo contrario a los principios del derecho sancionador. ¿Y qué recurso ahora tiene esta multa? ¿Qué recorrido puede tener brevemente? Bien, esta multa tiene dos recursos, como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tiene un recurso de audiencia en justicia, que es ante el propio juez instructor, ante el propio señor Peinado, y después un recurso de alzada o un recurso alzada ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y ya por último, que es lo que vamos a abrir ahora en la mesa de análisis sobre esta cuestión, es habitual que los abogados hasta ahora al menos hagan declaraciones, si sus casos sobre todo son mediáticos, y este sin duda que lo es. ¿Puede esta decisión del juez Peinado afectar al acceso de los periodistas a ese tipo de declaraciones?
Bueno, vamos a ver, hay que decir que este tipo de declaraciones que hacen los abogados entiendo que forma parte de su estrategia del derecho de defensa, porque pensemos que una persona que está sometida a un proceso penal está sometida también a un periodo de desgaste. Y lógicamente, cuando puede intervenir su letrado ante los medios de comunicación, evidentemente trata de defender la imagen y la figura de la persona sometida al proceso. Yo creo que más allá de este incidente, que creo que no dejará de ser anecdótico, porque no le auguro mucho recorrido al mismo. Yo creo que en el órgano superior, yo creo que la multa la van a dejar sin efecto, es mi opinión personal, pero creo que lo que ocurrirá es que los periodistas seguirán haciendo como es su deber, tratar de investigar los hechos y de buscar que se filtren los sumarios para poder informar a la opinión pública, y los abogados, algunos de ellos podrán sentirse intimidados con este tipo de actuaciones, pero creo que en general cualquier abogado en un asunto mediático seguirá tratando de comunicarse con los medios de comunicación precisamente porque forma parte de su estrategia de defensa. Pues, como siempre, magistrado Ignacio González Vega, muchísimas gracias porque lo ha dejado absolutamente claro y se lo agradezco más en estos días de descanso de Semana Santa. Feliz jueves, Viernes Santo y lo que venga por delante. Juez, muchísimas gracias, buenas noches. Pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Bueno, empiezo contigo. Javier, no, primero, vamos a ver, si una de las causas para que a uno le metan, el abogado de Begoña Gómez, 5.000 euros y a los otros 500 es hacer declaraciones primero, a partir de ahora, no, salga usted primero, después voy yo, que ya haré yo declaraciones, no vaya, sé que tenga lío. Es todo peregrino, o sea, es todo de verdad. O sea, vamos a ver, a mí me ha sorprendido mucho cuando nos hemos enterado de lo de la multa. Vamos a ver, para que los espectadores nos entiendan, que nos entienden todo perfectamente. La relación de los abogados y los periodistas de tribunales es una relación simbiótica. Nos buscamos, nos necesitamos y encajamos perfecta y permanentemente. Como con los políticos. Exactamente, pero con los abogados más porque ellos nos cuentan que nosotros sostenemos la información y ellos sostienen la versión, la que ellos quieren colocar. Y es una relación absolutamente irrompible que no va a romper ningún juez por muchas multas que ponga. El señor Camacho, yo recuerdo aquella declaración, yo no creo que violara ningún deber de sigilo de nada. Hizo una declaración, nos contó, con no demasiados detalles, pero nos contó la versión de lo que había dicho su defendida y lo contó con naturalidad, lo habitual, lo que pasa siempre. Somos decenas de periodistas buscando a los abogados que nos cuenten las cosas. O sea, yo lo vi dentro de una absoluta normalidad. Por cierto, en una causa que está plagada de filtraciones. Sí, se ha filtrado todo. Yo estaba buscando eso. Se ha filtrado estaba buscando todas todo, las cosas que se han ido todo. filtrando. Una causa plagada de filtraciones. Y luego, efectivamente, lo señalabas tú, Xavi, el argumento de castigar con 500 euros frente a los 5.000 simplemente porque han ido después, a mí como argumento jurídico me parece un poco endeble. Un poco endeble, sí. Lucía. Hombre, realmente que el juez Peinado atribuya exceso de protagonismo mediático y les ponga una multa a los abogados, teniendo en cuenta el número que ha montado él 2 veces en la Moncloa, pues no deja de ser un poco chusco, ¿no? Un poco paradójico como mínimo, ¿no? Porque quien empezó el escándalo fue él, ¿eh? Es decir, los demás... Begoña Gómez ha tenido que buscar abogado, Güemes ha tenido que buscar abogado, los abogados han venido después, ¿no? Pero el que empezó con el espectáculo claramente fue él. A mí esto de la multa me parece uno de los mayores disparates. Una multa por hacer declaraciones a los medios. No sé, es que esto ya... estamos ya en el terreno de la ciencia ficción, es decir, es algo que no puede comprender nadie. El magistrado ha dicho que seguramente la dejarán sin efecto la multa. Pues francamente eso espero, porque lo contrario sería algo inexplicable. O sea, que un juez tenga pues estos elementos de iluminado, de excentricidad, bueno, vale, pero que no le pare nadie superior, pues eso es lo que... Una instancia superior que no tiene que ser el Consejo General, puede ser la Audiencia Provincial, puede ser el Tribunal Superior, ¿no? Pero, claro, alguien... Suena un poco... Decía, utilizaba la palabra, Lucía, excéntrico. Sí, yo no sé, desde luego, claro. Muy usual y habitual no es. Todo lo que hemos visto hoy relacionado con el juez Peinado, lo de la tarimba para ir a Moncloa, el tratamiento que le da al ministro... Bueno, sobre todo el resultado, Xavi, porque ¿para qué? Vamos a ver,
Gracias.